Todos estos cactus que ven aquí detrás mío llegaron desde México a la tierra de Israel. Esto fue hace muchos años, se los trajo para proteger, para usar de murallas vivas en los campos, para delimitar fronteras, porque cuando están así de crecidos es imposible atravesarlos. Al fruto, este amarillo que tengo aquí en la mano, le decimos en hebreo tzabar, y es la misma palabra que utilizamos para llamar a los nativos en Israel. Estoy aquí para contarles que hace unos años estos cactus comenzaron a morirse uno tras otro. Un insecto que penetró desde el Líbano se los empezó a comer vivos, plantación tras plantación. ¿Y saben qué? La solución tuvo que venir también de México, en un bolso de mano, por medio de una persona que trajo un insecto vivo que salvó toda la plantación. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por acompañarme y hoy estoy en medio de un campo en el desierto del Negev para contarles qué fue ese insecto, qué fue lo que detuvo, cómo formó Israel de ese insecto un ejército que hoy está siendo llevado a muchos países vecinos para proteger la plantación de ellos sin cobrarles nada. ¿Por qué? Eso es lo que les quiero contar en el video. Acompáñenme. Y no les dije, pero estoy en territorio del Negev, al lado de una ciudad de beduinos llamada Rahat, en los campos de la familia Al-Husayel, que es una de las tribus más grandes del sur de Israel y que me permitieron filmar. Les cuento que una fila de nopales, amigos, no se planta por casualidad, se planta para que nadie pase. Las pencas crecen pegadas unas a otras, se levantan a la altura de un hombre y se llenan de espinas que no se ven hasta que uno ya está encima. Nadie las riega, nadie las poda, nadie las arregla cuando se caen y ahí siguen, año tras año, aguantando el sol del desierto sin que nadie le dedique un minuto. En el sur de Israel eso vale más que un alambrado. El alambre se oxida, se corta, se lo llevan. Una pared de estas se defiende sola y encima da de comer. Por eso, el que tiene un campo y quiere que se sepa hasta dónde llega, siembra una línea viva en el borde y espera. Los beduinos lo hicieron durante generaciones y como vemos, lo usan hasta el día de hoy. Uno encuentra hileras larguísimas en medio de la nada y están diciendo algo. Aquí hay un límite. Alguien decidió que de la raya para allá la tierra es de otro. Y ya que hablamos de límites y de tierras que tienen dueño desde hace miles de años, les cuento que la Biblia en hebreo y español, que yo llevo en la mano en cada paseo, la tienen en nuestra tienda virtual. Amigos, visítenla. tiendabacari.com con envío desde Israel a todo el mundo. Les dejo el enlace en el primer comentario fijado. Sigamos. Les quiero contar que el bicho que se come al nopal es del tamaño de la cabeza de un alfiler y casi no se mueve. La hembra se pega a la penca, clava la boca y se queda ahí toda la vida chupando. Encima se fabrica una pelusa blanca que la tapa y por eso lo primero que aparece sobre la planta es un polvo blanco. El macho es otra cosa, más chico todavía, con alas, vive pocos días y ni siquiera come. La que hace el daño y la que hace el color es la hembra, la que se queda quieta. Si uno aplasta esa pelusa con el dedo, la mano te queda tenida. Un rojo intenso que te va a costar sacarlo. ¿Y saben qué? Ese color es lo que hace que este animal valga dinero. Durante siglos fue uno de los tintes más caros del mundo. En México lo criaban a propósito, penca por penca, y lo raspaban a mano para venderlo. Para juntar 1 kilo de color hacen falta decenas de miles de bichos secados y molidos. Por eso costaba lo que costaba. Les cuento que los españoles se lo llevaron a Europa y lo cuidaron como un secreto porque era la forma de teñir una tela de rojo fuerte y que el color aguantara los lavados. Llegaba en barcos desde América y se vendía por peso como una especie súper cara. Y durante mucho tiempo en Europa nadie supo de dónde salía. Se creía que era una semilla y España dejó que se lo siguieran creyendo, así hacían sus negocios. Hoy por hoy se sigue criando y ese mismo carmín termina en los caramelos, en los yogures, en bebidas y también en labiales. Cuando una etiqueta aparece esa palabra, están hablando de esto, de un insecto que vivió pegado a un cactus. El que se cría para el color y el que atacó a Israel son primos hermanos y los dos fabrican lo mismo.
En unos países lo cuidan, lo alimentan y lo cosechan, pero aquí un día empezó a aparecer solo. Nadie lo trajo para venderlo, nadie le armó un criadero. Y yo pregunto, entonces, ¿cómo entró? Cambiamos el paisaje, como ven, a nopales enfermos, para contarles que ese insecto bajó desde el Líbano, desde el norte. Nadie sabe con qué pasó la frontera, si en una planta, en un camión o pegado a la ropa de alguien. Lo que se sabe es que apareció, se quedó y se multiplicó rapidísimo. En unas pocas semanas, una penca sana amanece cubierta de blanco y de ahí pasa a la de al lado. Por dentro lo que hace es simple, le chupa el agua. La penca se ablanda, pierde el verde, se pone gris y termina colgando, como lo que están viendo. Cuando la planta ya no puede sostener el peso, se cae sobre la de atrás y la contagia. Y lo peor es la pelusa. Esa capa blanca es cera. Y la cera repele el agua. El veneno que se rocía encima resbala y no llega al animal. Se puede fumigar un campo entero y al mes está igual. Los que vivían de esos campos hicieron lo que se hace. Cortaron las pencas tomadas y las quemaron. Pero, amigos, una penca que cae al suelo, echa raíces donde cayó, y en un par de años es una planta nueva. Así se habían armado estas hileras kilométricas solas, sin que nadie volviera a plantarlas, y así también se movió la plaga. Un cerco que se planta solo también se contagia solo. Cortaban de un lado y aparecían del otro. Y hubo campos que directamente se abandonaron, secos y en pie, porque arrancarlos costaba más dinero de lo que iban a dar. Así se vinieron abajo las murallas estas de defensa. Una fila que había aguantado décadas de sol, de sequía y de viento, se deshizo en 2 temporadas como máximo. En Chipre, el país vecino, pasó lo mismo, pero peor. Empezó por el este de la isla y se fue corriendo hacia el resto. Para el que vivía de la fruta fue quedarse sin nada, porque un campo tomado no da un solo cajón. Cuando los productores fueron a pedir ayuda, habían perdido cerca de 1/3 de todos los campos comerciales. Habían probado todo lo que se prueba en estos casos, pero el bicho seguía ahí. Entonces, alguien dijo que quizás la solución podía salir del mismo lugar de donde había salido la planta, México. El que encabezó todo esto se llama Tzvi Mendel, un israelí del Instituto Volcán y que queda en Rishon LeZion, que es donde en Israel se estudia todo lo que tiene que ver con el campo. Su idea fue ir a buscar al enemigo natural del bicho a la tierra donde había salido la planta, porque una planta que crece en su tierra tiene quien la defienda. El insecto que la ataca allá tiene a su vez alguien que se lo come. Y cuando la planta viaja sola a otro continente, llega sin esa protección. Ese defensor se llama Coccinelle, conocido aquí en Israel como Pará Moshe Rabbeinu. Traducido vendría a ser la vaquita de Moisés, y les explico. Es un nombre que fue adoptado por judíos europeos porque sus manchas en el cuerpo recuerdan a las de una vaca. Porque ese insecto le salvaba los campos agrícolas combatiendo las plagas de los parásitos en los árboles, y además porque la raíz del nombre Moisés proviene de salvado o salvador. El otro motivo es que si la antigua vaca roja de la Biblia era uno de los elementos esenciales de purificación en el templo sagrado de Jerusalén, esta vaquita roja purificaba los campos, y así nació una tradición que las demás culturas aplicarían de acuerdo a sus intereses políticos o religiosos, con nombres de sus profetas o de sus santos. Hoy este insecto, llamado en realidad coccinelle, como les dije, es más conocido en español como la vaquita de San Antonio por el sacerdote Antonio de Padua. En alemán es conocida como la vaquita de María por la madre de Jesús, y en portugués Joanina, por un santo cristiano. Lo mismo en muchísimos idiomas. La cuestión que la vaquita de San Antonio es de las más especializadas que existen. La larva y el adulto comen cochinilla y casi nada más. Se les pone otra cosa delante y la dejan pasar. Y hay algo mejor. El rojo es el veneno con que la cochinilla se defiende de los que quieren comérsela. Entonces la vaquita lo aguanta, se lo guarda adentro y lo usa para defenderse ella misma de las hormigas. ¿Cómo? Le roba el arma a su presa. Amigos, antes de soltar algo así, hay que estar seguros de que el remedio no se convierta en el problema siguiente. Un animal traído de otro continente puede terminar comiéndose lo que no debe. Por eso, la vaquita se estudió durante años antes de largarla al campo.
qué comía, qué dejaba y qué hacía cuando se le terminaba la cochinilia. Y lo que se vio fue que sin su presa no se instala, no se va o no se muere. Con esa vaquita, Israel armó su primera colonia y el daño bajó de golpe. Los campos se recuperaron y cuando desde Chipre llamaron pidiendo ayuda, ofrecieron pagar. Ofrecieron un presupuesto de investigación para que el trabajo se hiciera. La respuesta de Israel fue que se hacía gratis para la gente de Chipre. Juntaron 200 vaquitas, las revisaron una por una en el laboratorio para asegurarse de que no llevaran encima ninguna otra plaga. Y Mendel voló hasta la isla y él mismo las soltó en los lugares marcados. Y no era la primera vez. Antes ya les había mandado escarabajos a productores de Marruecos, también sin cobrarles nada, y todo esto para salvar un cactus que ni siquiera nació en esta tierra. Y ahí está lo raro para mí. ¿Por qué a este país le importa tanto una planta que vino de afuera? Bueno, algo les anticipé al principio. La fruta, amigos, se agarra con cuidado, por fuera está llena de espinas finas, casi invisibles, que se clavan en los dedos y cuesta sacar. Y por dentro es dulce, blanda y llena de jugo. Por eso quedó el nombre. Al que nacía en esta tierra lo empezaron a llamar como el nombre de la fruta, porque de afuera se lo veía duro, seco y poco amable. Pero por dentro era una cosa completamente diferente. Fue una manera de decir que la primera impresión engaña. Y el apodo se lo pusieron cuando hizo falta una palabra para nombrar a la primera generación que ya no venía de ningún otro lado. La que había nacido aquí, en el Estado sionista de Israel, y no tenía otro país en la memoria. Y quedó. Hoy se usa en la calle, en la televisión, en los diarios, y ya casi nadie se acuerda de que empezó siendo el nombre de una fruta. Como les venía diciendo, la planta vino de México, el bicho que la salvó vino de México. Y amigos, miren eso. Están llegando para ir a trabajar. ¡Shalom! ¡Qué lindos! ¡Hello, gays! How are you? Y les cuento que si bien la tierra la trabajan o les pertenece a familias beduinas que llevan generaciones aquí, el trabajo físico lo hacen estos hombres que vinieron desde Tailandia, del otro lado del mundo, a levantar la cosecha. Este de los tailandeses, ¿qué les puedo decir? Es un fenómeno. Miles de trabajadores llegados de Tailandia que sostienen buena parte del campo israelí. Vienen con contratos por unos años, viven en los mismos campos donde trabajan y se levantan antes que el sol para cosechar lo que después aparece en los mercados de todo el país. ¡Increíble! Abro un paréntesis y les cuento que ellos fueron víctimas también de todos los que estábamos aquí aquel 7 de octubre del 2023. ¿Y saben qué? Fueron el grupo extranjero con más víctimas. Trabajaban en los campos de los kibutz y de los moshavim que rodean en Gaza, que es donde empezó el ataque. 46 de ellos fueron asesinados y otros 31 secuestrados. A algunos los devolvieron vivos, a otros sin vida. Después del ataque, miles de estos tailandeses se volvieron a Tailandia y el campo israelí quedó sin brazos. Por eso el pedido de auxilio a muchos judíos del mundo para que vengan a ayudar en la cosecha y en la agricultura. Con el tiempo muchos regresaron y otros llegaron nuevos. Pero volviendo a nuestro tema, las familias beduinas del Negev llevan más generaciones que nadie sembrando en esta tierra dura y saben exactamente qué aguanta aquí y qué no. Ninguno de ellos eligió esa planta, se la encontraron aquí, puesta por gente que ya no estaba, marcando un límite que a lo mejor ya no existía. En este pedazo del Negev casi nada nació aquí, y sin embargo funciona. Cada cosa llegó de un lugar distinto y terminó sosteniendo a la otra. Por eso, lo del nombre termina teniendo sentido. El símbolo del que nace en esta tierra es una planta que llegó de afuera, que se plantó para marcar un límite y que hoy la cuida un animal traído de otro continente. ¿Entendieron, amigos? Antes de despedirme, les recuerdo nuestra tienda virtual, tiendabacari.com. Ahí está la Biblia en hebreo y español, la misma que llevo en la mano en cada paseo, y también las cremas y los jabones del Mar Muerto, los aceites de unción, la judaica, la joyería y los recuerdos de Jerusalén y Tierra Santa. Todo sale desde Israel, con envío aéreo y seguimiento incluido. Gracias de corazón a todos los que la visitan. Y como ven, en este país hasta las murallas están vivas y hasta el nombre de los que nacen aquí
vino cruzando el mar. Lindo, ¿verdad, amigos? Así que gracias a los hermanos de México por los servicios prestados. Y aquí tienen otra prueba, cuán presentes están en Tierra Santa. Shalom.